podemos decir? ¿Que está bien hecho, que no? ¿Que por ahí Cintia le falta algún dato? ¿Hay algún error? ¿Sí? Por ahí Cintia no cuadra. Esto debería reclasificarse. O esto debería ir más arriba, más abajo. O deberían netearse ciertos importes. ¿Cómo podemos definir ello? ¿Cómo podemos decir que un estado financiero está bien o está mal presentado? ¿Cómo podemos decir si esta es la presentación correcta? Para ello, ¿qué necesitamos? Compararlo con algo, ¿no? Para yo poder decir que esto está mal, o que está incorrecto, o que tiene ciertos ajustes por hacer, tengo que poder compararlo con alguna norma, con alguna directiva, con algún marco conceptual, algo que me haga decir que esto realmente no es correcto, ¿sí? Y en el caso cuando hablamos de estados financieros, pues para poder decir si un estado financiero es correcto o no es correcto, nosotros ¿qué utilizamos? Bases de preparación, normas para poder presentar esos estados financieros y luego poder decir, comparado con la norma tal, esto es correcto, comparado con esta otra norma, esto no es correcto. ¿Bien? Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando? Del marco conceptual, ¿sí? De ese marco de información financiera, marco conceptual, que es la base de preparación para los distintos estados financieros. Marcos conceptuales tenemos muchos. Por ejemplo, tenemos los PCGA de la India, ¿sí? Que es un marco conceptual que obviamente se lo usa principalmente en la India. ¿Y qué tenemos? El marco conceptual de China. Seguro has escuchado más, ¿no? Los famosos US GAAP. ¿Y qué más tenemos? Las NIF, ¿no? Ese seguramente sí, sí, de todas maneras todos lo conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es a nivel mundial el marco conceptual se utiliza, ¿sí? En Perú, según unos estudios que han hecho, en realidad es un estudio que realizó la SUNAT a las empresas legales. Por favor, apóyenme con el audio. A ver si puedo silenciar. Sí. Listo. Bien. Entonces, dentro de los marcos conceptuales más utilizados en Perú, ¿cuáles tenemos? Las NIF, con el 93.5% de las empresas formales. Eso es bastante, ¿no? O sea, si hablamos de un 100%, decir que en Perú el 93% de las empresas lo utiliza, uy, eso es bastante, ¿no? Y aparte un 5% utiliza los US GAAP, ¿sí? Cintia, pero si yo sumo 93 más 5 me da 98 y esos 1% o 2%, ¿qué marco utiliza? Ah, ya. Ahí entran estos otros marcos que les he mencionado aquí, ¿sí? Estos u otros adicionales. Ahí, por ejemplo, faltan los de la Unión Europea, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, las NIF son un marco conceptual, ¿sí? Que es lo que nosotros utilizamos para poder preparar los estados financieros. Como contadores es lo que utilizamos para preparar los estados financieros. Y como auditores es nuestra base para poder revisar y poder decir si estos estados financieros están o no bien presentados. ¿Bien? Y si ya aterrizamos los marcos conceptuales, específicamente aquí en Perú, nuestro territorio peruano, ¿qué podemos decir? Que tenemos tres marcos conceptuales bien definidos, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Bueno, si hablamos de sector público, ¿sí? ¿Qué tenemos actualmente que es justo eh, ya entró en vigencia o ya salió la normativa, ¿no? Que lo pone en vigencia y ahora la mayoría de colegas del sector público pues están tomando cursos, estudiando en las NIC SP, ¿no? Ya por ahí si es que hay alguien del sector público no me va a dejar mentir, porque estamos pasando de sector privado, perdón, de directivas a las NIC SP y a algunos les cuesta un poquito, ¿no? ¿Sí? Conozco, en mi caso, yo también soy parte del sector público, entonces
conozco esa realidad de algunos colegas que están teniendo, ¿no? Perfecto. Y, y en el caso del sector privado, ¿qué marcos tenemos muy fuertes, muy conocidos? Tenemos las NIF plenas, ¿sí? Que seguramente son las que más han escuchado por ahí. Y tenemos las NIF pymes. ¿Cuáles son las versiones vigentes? Ah, ya. Para NIC SP la versión 2022, para NIF pymes la versión 2015 y para NIF plenas actualmente versión 2023, pero hace 5 días, no más de 7 días, ya salió la versión, ya salió la versión 2024, ¿sí? Hace unos días nada más. Ok, perfecto. Entonces, si hablamos propiamente de Perú, nuestros marcos normativos, nuestros marcos conceptuales para preparar información financiera son estos tres. Obviamente que cada uno de ellos, conforme se van realizando operaciones, el día a día obliga a que estos se actualicen constantemente, ¿no? Y estas normas, vale decir que estas normas se dan a nivel internacional y usualmente pues el idioma en el que se emiten es el idioma inglés, ¿ya? Luego que estas normas se emiten, luego de que el IASB, que es el ente emisor de las normas, las emite, pasa por el IFAC, luego pasa por la Junta de Decanos, luego por el Consejo Normativo de Contabilidad y finalmente son publicadas en el MEF para ya ponerlas a disposición de todos. Cualquiera de nosotros puede ingresar a la página del MEF y descargar cualquiera de estas normativas. NIF, NIF Pymes, NIC SP, ¿sí? Son de libre acceso. Parte A, parte B, parte práctica o la guía práctica en el caso de las pymes, ¿sí? Todo es completamente descargable. Es decir, no tenemos excusa para no poder leerlo. Y si hablamos propiamente de aquí, de Perú, de nuestro marco peruano en el sector privado, ya hemos dicho que tenemos estas NIF plenas y NIF pymes, ¿sí? Perfecto. Pero ¿y alguien me podría decir, Cintia, ¿y cuándo utilizo el marco de NIF plenas y cuándo utilizo el marco de NIF pymes? ¿Mm? ¿Cuándo? Cuando se me ocurra, cuando yo quiera utilizo NIF plenas, luego al año siguiente utilizo NIF pymes, o para ciertas partidas utilizo NIF plenas y para otras NIF pymes. ¿Eso es válido? No. Si estás en uno de estos marcos, te tienes que mantener en ellos. Si de acuerdo al análisis, a la revisión que has realizado, tú te encuentras bajo el marco normativo de NIF Pymes, ahí se mantienen todas tus partidas y ahí te mantienes hasta que hagas un nuevo análisis y quizás pases a NIF plenas. ¿Ya? Puedes hacer el cambio de NIF Pymes a NIF plenas, ¿sí? Pero no de NIF plenas a NIF Pymes, ¿bien? Y como les dije, no es que una partida en un marco normativo, otra partida en otro marco, no. Ya la adopción es completa, en absoluto. ¿Bien? Todas las partidas bajo un solo marco normativo. ¿Y cómo vamos a saber bajo qué marco estamos? Para ello, tenemos que determinar nuestro nivel de ingresos, ¿sí? Para poder saber bajo qué marco nos encontramos. ¿Cuál es nuestro nivel de ingreso como entidad? ¿Cuánto recibimos? ¿Sí? ¿Cuánto recibimos? Por ejemplo, aquí. Este es una forma de separación, una estructura, que lo van a encontrar en la página de SUNAT, ¿sí? Y cómo divide a las empresas. Ojo, empresas formales, ¿ah? Es decir, en el Perú tenemos 2.386.000 empresas. Mira, sal a la calle nomás en un barrio, ¿cuántas encuentras?
Ándate un poquito más allá, ¿cuántos negocios encuentras? Ah, no. Una cosa es empresa y otra cosa es negocio de barrio que quizás puede no estar formalizado, ¿ya? Nosotros aquí estamos hablando de empresas formales, como se diría con todas las de la ley, inscritas en SUNAT y que cumple con todas sus obligaciones como tal. ¿Ok? Listo. Entonces, empresas formales como tal son estas que están aquí. Perfecto. Estas que están acá. ¿Ya? Listo. ¿Y esto cómo los vamos a dividir en este grupo que tenemos acá? Vamos a dividirlo como microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. 4. ¿Sí? Como podemos observar, el 96% de las empresas son microempresas, ¿no? Porcentaje alto, ¿no? Por supuesto que sí. El 3,4% pequeñas empresas. El 0,1% medianas empresas. Y el 0,4% grandes empresas. Pero ahora vamos a verlo con respecto a nivel de ingresos, porque alguien me podrá decir, Cintia, ya perfecto, ¿yo cómo determino si estoy como pequeña empresa, como mediana empresa, como microempresa? ¿Cómo determino ello? ¿A la monedita? No, ¿no? Tiene que haber una forma de poder determinar ello. Y según la resolución que ven aquí, la 002-2021 EF/30, nos va a dar una categorización para poder nosotros determinar bajo cuál de estos estratos empresariales nos encontramos. ¿Sí? Y esa categorización va a ser de acuerdo a los ingresos que tenga. Por ejemplo, si eres una entidad que tiene ventas anuales, es decir, durante todo tu periodo, hasta 150 UITs. Cintia, yo he vendido 80 UITs, estoy empezando. Cintia, he vendido 5 UITs. Recién he puesto mi negocio hace 2 meses. Cintia, estoy en, no sé, 20 UITs al año. Ok, estás empezando, no pasas el borde de 150, por lo tanto, eres microempresa. ¿Ya? Perfecto. Si te encuentras entre 150 a 1.700 UIT como total de ingresos, te encuentras en pequeña empresa. Si ya tus ingresos aumentaron un poquito más y estás entre 1.700 a 2.300, ya eres mediana empresa. ¿Sí? Y si ya tus ingresos son superiores a 2.300, ya no hay, ahí no hay límite. No es que desde 2.300 hasta 5.000, hasta 50.000, hasta 20.000, no. Ya ahí no hay límite. Y ahí es todos los ingresos que superen los 2.300 hacia arriba son consideradas grandes empresas. ¿Sí? Y adicional, en el 2023, ¿qué salió? Esta resolución que está acá, a la que se le llamaba condiciones técnicas. ¿Y qué nos decía esa resolución? Ah, ya, adicionalmente a ese estrato social que tú tienes, tienes que considerar que si en 2 ejercicios consecutivos una entidad supera los 2.300 UITs, tiene que sí o sí aplicar NIF plenas. ¿Ya? Entonces, ya hicimos la categorización. Perfecto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a determinar, de acuerdo a esta categorización que hemos hecho, qué tipo de empresa seríamos. Un ratito, déjenme ver el chat para poder ir a la par con ustedes. Ahí estamos.
César, las microempresas son las primeritas, ¿sí? Estas son las microempresas. Ahí está. ¿Sí? Las que no tienen ingresos superiores a 50 UITs. Cintia, hice 8.000 soles este año, hice 12.000 soles este año. Ok, no superas los 150 UITs. Por lo tanto, vamos a microempresa. ¿Bien? Perfecto, entonces ya nos hemos categorizado. ¿Y ahora qué toca? Ya. Ahora toca determinar cuál es el marco normativo que vamos a aplicar. ¿Sí? Listo. Si somos microempresas, Cintia, ya aplico las mis pymes. Perfecto. ¿Qué decimos? No, un ratito. Si eres microempresa, estás en ese proceso de empezar, de crecer, ¿ya? Entonces, probablemente las mis pymes te van a resultar un poquito complejas todavía. Entonces, como la norma lo que no busca es complicarte y que te arrepientas de emplearlas, dice, para el caso de microempresas, cada país, cada nación va a crear su propio marco normativo. Y en este caso, nuestro país, nuestra nación, Perú, ha creado la norma peruana de información financiera para microempresas. Más adelante les está compartido el link para que ustedes lo puedan ver directamente, ¿sí? Es una norma un poquito más sencilla a las NIF-pymes, que permite su fácil entendimiento en la lectura, que permite su fácil aplicación, a fin pues de que, obviamente, ¿no? Si recién estoy empezando, quiero buscar clientes, quiero generarme ingresos, quiero hacerme conocido, conocida, etcétera, etcétera. Entonces, si voy a estar estresándome en esto, un estrés más para que se apliquen las NIF pymes completas, no, ¿no? Entonces te dan esta norma adicional que es un poco más sencilla para que no se te complique también por ese lado. ¿Bien? Perfecto. Si por el contrario estás como pequeña empresa o mediana empresa, ¿qué eres? Ya. Ahí sí estás dentro de los que van a emplear o deben emplear las NIF-pymes. Ahí sí. Ahí sí tenemos que aplicar las NIF-pymes. ¿Bien? Perfecto. Y obviamente ya si somos gran empresa, ¿sí? Tenemos que aplicar las NIF plenas como tal. ¿Bien? Bueno, y aquí un poquito de las pymes por sector. ¿Bien? ¿Desde cuándo tenemos que aplicar la NIF pymes en Perú? Ojo, en Perú, porque obviamente en otros países eh, las fechas pueden variar un poco. ¿Ya? Listo. Desde el 1 de enero 2022. ¿Bien? ¿Y cuál es la versión vigente actualmente aquí en Perú? Esta que ustedes ven acá. La del 2015. Cintia, pero yo he escuchado por ahí, me han dicho por ahí que hay otra versión, 2022. Me han dicho, he escuchado, creo que está en borrador. Sí, efectivamente, hay un borrador de la versión 2022, ¿sí? Que estaba para que participen hasta abril de este año. ¿Por qué? El ISB usualmente, antes de crear una norma, crea un borrador, ¿sí? Que es el que ustedes ven aquí, que se le llama proyecto de norma, ¿ya? Lo pone en su web y luego te da la opción de que todas las personas que puedan leer el borrador, obviamente, que tengan cierto conocimiento, etcétera, etcétera, que puedan leer y que puedan dar una opinión sobre ese borrador que se ha dado, poder recibir esos comentarios. Te da un tiempo, un plazo, un tiempo considerable para que
puedan para que puedan decir, sí, mira, este punto me parece correcto, este quizás podrías afinarlo, este otro también, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con ese fin. Y hay buenos comentarios en realidad. Cualquiera de nosotros, déjame ver si les puse el link acá. Ahí está. Ahí está el borrador de la NIF Pymes versión 2022. Les he puesto la versión en inglés, pero también está en español, ¿ya? O bueno, ciertas partes. ¿Sí? Ahí está. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que todas las personas puedan leerlo, puedan tener acceso, puedan revisar la norma y puedan dar una opinión sobre ella. Puedan decir, me parece bien, no me parece bien, deberías mejorar esto, no deberías mejorar esto. ¿Ven? Perfecto, y esta versión 2015, que es la vigente actualmente, se divide en 35 secciones. ¿Cuáles son estas? Las que vamos a ver a continuación. Sección 1 que nos habla de pequeñas y medianas entidades. Sección 2, presentación de estados financieros con, digamos, su norma paralela, pero no es tan completa como la NIC 1, pero paralela, ahí está. ¿Sí? Cada una de estas secciones podemos de alguna manera relacionarlas con las NIF, ¿ya? Pero tengamos en cuenta que las NIF pymes son un poco más sencillas que las NIF completas, ¿ya? Tienen un lenguaje más sencillo, eh, tienen eh, menos detalle, tienen menos complejidad, ¿sí? Nótese nomás en la cantidad de páginas. ¿Cuántas páginas tiene el libro NIF Plenas? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas páginas tenemos? A ver, perfecto. ¿Cuántas páginas tenemos? ¿Sí? Y ahí seguimos con eso. César, ¿alguien sabe cuántas páginas tenemos? ¿Nadie? ¿Cuántas tiene la NIF plena? ¿Más de 50? ¿Más de 600? ¿Más de 700? ¿Mm? Más, ¿no? Más de 800 páginas. ¿Cuántas páginas tienen las NIF pymes? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Más de 100? ¿Menos de 100? ¿No? Tiene alrededor de 200. A ver, ¿quién me confirma por aquí? ¿No, Adrián? Ok. ¿Cuántas tiene? Menos de 200. ¿Sí? Entonces ahí, no, ahí nomás notamos que de por sí incluso hasta la lectura es más extensa, menos extensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las NIF plenas tenemos mayor complejidad en las normas. Hay puntos que se tratan en las NIF plenas que en las NIF pymes no. ¿Ya? Pero a pesar de ello podemos hacer cierto paralelismo entre las NIF pymes y NIF plenas. Por eso aquí he colocado ese paralelismo, es decir, las secciones y la NIF plena con la que se podría relacionar. ¿Bien? Ok, entonces, ¿qué otra sección teníamos? Sección 4, estado de situación financiera. Obviamente lo relacionamos con la NIC 1, estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas, también con la NIC 1. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué otras secciones tenemos?
Sección 7, estado de flujos de efectivo, obviamente con la NIC 7, estados financieros consolidados y separados, la NIC 27 y NIF 10, instrumentos financieros, NIF 7, NIF 9 y así sucesivamente. ¿Sí? Por ejemplo, la sección 13 con la NIC 2, inventarios, la sección 16, propiedades de inversión, NIC 40, ¿bien? Sección 20, arrendamientos con la NIF 16, provisiones y contingencias, perdón, con la NIC 37. Sección 32, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. ¿Le suena ese nombrecito? Sí, ¿no? Con la NIC 10. ¿Bien? Entonces podemos observar que cada una de estas secciones podemos de alguna manera relacionarlas con las NIF plenas que conocemos, pero ya tenemos que tener en consideración que obviamente son menos complejas. ¿Bien? ¿Y cuál es el objetivo de las NIF pymes? ¿Qué es lo que buscan estas NIF pymes? Ya. 4 objetivos principales. Primero, promover la armonización. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pueda compararme, que yo pueda, yo soy una empresa pyme, estoy empezando, soy de un rubro que probablemente aquí en Perú no está muy afianzado y tengo que buscar a mis pares probablemente en otros países, porque no hay una empresa similar aquí en Perú. ¿Sí? Ok, perfecto. Pero para yo poder tomar mis pares de otros países, para poder compararme con ellos, ambos tenemos que estar bajo el mismo marco normativo, ¿sí? Y eso es lo que busca la NIF Pymes. Busca armonización, es decir, al tener ambos la misma base normativa, nos podemos comparar unos con otros. Por ejemplo, imaginemos que soy una empresa, Árbol, ¿sí? Árbol S.A. o Árbol, y como guste, ¿ya? Soy la empresa Árbol. Perfecto. Yo me quiero comparar con la empresa Hojas. Me quiero comparar con la empresa Trébol. ¿Por qué? Porque ambos vendemos lo mismo, porque ambos tenemos el mismo sector económico, porque ambos tenemos por ahí casi la misma cantidad de ingresos, la misma cantidad de trabajadores, ¿sí? Entonces tenemos muchas cosas en común. Entonces yo quiero saber si mi ratio de liquidez me dice que yo tengo unos 2.5, relativamente bien. Pero, oye, a la empresa de allá que vende exactamente lo mismo, que hace lo mismo que yo, la misma cantidad de trabajadores, misma similar cantidad de ingresos, tiene un ratio de liquidez de 20.8. Algo estoy haciendo mal, pues, ¿no? O algo no está funcionando en mi empresa porque tiene más. ¿Qué está pasando? Me permite compararme, ¿sí? ¿Qué más? ¿Te permite compararte solo aquí con empresas nacionales? No, no, como les dije, imagínense un negocio que recién está empezando, un emprendedor que está empezando en algo nuevo completamente distinto y que no tiene comparables aquí. En pandemia, tuvieron, como dicen a veces, la necesidad te vuelve muy creativo, ¿no? Hubieron muchas empresas novedosas que lamentablemente no tenían comparables aquí, ¿sí? Porque obviamente no había un sector o no había un sector desarrollado. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Buscar referencias en el extranjero. Ok. Y si yo busco mi referencia en el extranjero porque no hay aquí en Perú, yo también, si me quiero comparar, me voy a tener que comparar con esa empresa del extranjero, ¿no? Pero si yo no tengo un marco normativo elegido, estable, y esa empresa está bajo unis pymes, yo no me voy a comparar o no me voy a poder comparar porque no tenemos la misma base normativa. ¿Sí? Eso también permite las NIF pymes, poder compararme con otros países, con empresas de otros países. ¿Qué más me permite? Poder compararme conmigo mismo, ¿no? ¿Sí? Por supuesto. Si yo
en este año 2000, ¿qué estamos? 24, vamos a suponer el año pasado, si yo generé, no sé, pues, esta empresa generó 2 millones de ingresos, no, o 200.000 de ingresos, o 20.000 de ingresos, y en el 23 generó 11.000 de ingresos, y en el 22 generó 5.000 de ingresos, y me está yendo bien, ¿no? Sí, ¿no? Estos 3 años los he preparado o he preparado los estados financieros bajo la misma base normativa. Son exactamente los mismos, la misma base normativa. Por lo tanto, ese resultado es efectivamente el que yo he obtenido cada año. Está medido de la misma manera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que me está yendo bien, pues. Que me está yendo bien. Si por el contrario mis ingresos fueran bajando, tendría que preocuparme, ¿no? Y decir, uy, algo está pasando, ¿sí? Eso te permiten las NIF, poder armonizarte. Y aquí una gráfica sacada pues de la Fundación IFRS, que es NIF, las siglas de NIF en inglés, en donde se aprecia pues que gran parte de Latinoamérica, miren, los que han aplicado NIF son los amarillitos. Miren la cantidad de países que ya ahorita a la fecha han aplicado NIF. Nótese. Prácticamente el mapa está todo pintadito, ¿no? Es decir, que no solo en Perú, sino en nuestros países vecinos ya se aplicó esta norma. Entonces, ya puedo buscar mis referentes también en el extranjero. Porque si yo aplico NIF Pymes, voy a tener mis comparables también en el extranjero porque ellos ya aplicaron. Y es más, estos países lo han aplicado antes que nosotros. Solo faltábamos 2 países. Ahorita se me fue si era Ecuador o Perú o Bolivia y Perú, pero uno de esos dos. Solo faltaban ellos. Los demás ya habían aplicado hace más de 4 años atrás. ¿Sí? Entonces, a eso también nos apoyan las NIF Pymes, a promover la armonización. ¿Qué más nos permite? Nos permite también la revisión de futuras NIF, ¿no? Y de revisión de las actuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los negocios evolucionan, ¿no? ¿Sí? Los negocios evolucionan día a día o no. ¿Sí, no? Antes, ¿cómo hacíamos negocio? ¿Con fax? ¿Sí? Fax, ¿no? Van a decir, Cintia, qué vieja estás. No importa. Pero antes se hacía negocio con fax. Se hacía negocio de qué otra manera. Con cartas, mucho antes, ya eso tampoco no es mi época, ¿no? Pero se hacían negocios hasta con cartas, ¿no? Te demorabas 3, 4, una semana en hacer negocios. ¿Sí o no? Por supuesto. Y ahora, ¿cómo hacemos negocios? En mi caso, en mi celularcito, una llamadita de WhatsApp o a veces un simple WhatsApp y ya está. ¿Cuánto te demoraste en cerrarlo? A lo mucho, afinando detalles, 5 minutos. Ya si es más complejo te puedes tomar un poquito más, ¿no? Pero es más sencillo, ¿no? ¿Mm? Si los negocios evolucionan y las NIF, pymes, buscan registrar esos negocios, obviamente si el negocio evoluciona, las NIF tienen que evolucionar con ellos. ¿Ven? Y es por eso que tenemos esta versión de 2009 a 2015 y luego vamos a tener la de versión 2022 y probablemente conforme sigan avanzando y evolucionando los negocios se va a requerir una nueva actualización y otra nueva y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Qué más? También permite el desarrollo de normas locales, ¿sí? Que era lo que yo les hablaba y que justamente el colega consultaba y le dije, un ratito que ahorita vamos para allá, ¿recuerda? Ya. El desarrollo de normas locales. ¿Qué les había dicho yo? Vamos a regresar. Ya. Que nosotros nos podíamos dividir de esta manera, ¿no? Como microempresas, como pequeñas empresas, como medianas empresas, como grandes empresas. ¿Sí? En estos 4 grandes grupos, de acuerdo a nuestro nivel de ingreso. Perfecto.
y que les había dicho que para gran empresa aplicábamos NIF plenas. Check. Para pequeñas y medianas empresas, NIF pymes. Check. Cintia, ¿y microempresas se quedan en el aire? ¿No aplicamos nada? No, por supuesto que sí. Pero ¿qué les había dicho yo? Que es para estas dos, estas dos normas son dadas por el IASB, ¿sí? Que es el órgano, ente, emisor de estas normas. Y para las microempresas, ¿qué aplicamos? La norma peruana de información financiera de las microempresas. ¿Aquí qué dijo el IASB? No. Para las empresas pequeñas, yo no te voy a dar normativa. Lo tiene que crear la nación del país al que corresponde. Y para este caso, nuestra nación Perú les había dicho, ¿no? Ya. Entonces, crea este marco. Vamos a regresar acá. Aquí está. Este marco también de información financiera para las microempresas, ¿sí? Que es con la resolución que justo nuestra colega preguntaba. Que lo vamos a ver un ratito, les he puesto incluso el link de descarga. Ahí está. Miren, nótese, la NIF Pymes tiene menos de 200 páginas. ¿Cuánto tiene este manual? Aquí arribita, 31 páginas. Más resumido, más entendible, más fácil de entender, ¿sí? Con un lenguaje más sencillo incluso, más práctico, para entenderlo así, de rápido. ¿Ven? Listo, vamos a darle una miradita rápida y seguimos. Ahí está. Ustedes lo ven con paciencia, ¿sí? Listo. Entonces, para eso también apoyan las MIFPYMES, ¿no? ¿Para qué? Para poder dar normativas locales, para el desarrollo de normativas locales, para cuando no aplica las normativas internacionales. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo tienen las MIFPYMES? Preparar pues estados financieros razonables, que sean adecuados para la buena toma de decisiones, ¿sí? Que sean los necesarios para poder reflejar la realidad económica de la entidad. ¿Ven? Cintia, ¿qué? ¿Se pueden generar diferencias si yo registro con NIF o sin NIF? Sí, por supuesto, por supuesto. Como el estado de situación financiera que les mostré al inicio, ¿no? ¿Recuerdan? Que les mostré y le dije, este estado financiero es perfecto, está bonito, está bien hecho, es razonable. En ese estado financiero hay más de 10 errores. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque obviamente el marco conceptual de las NIF pymes te va a decir cuál es la manera correcta de presentar los estados financieros. ¿Bien? ¿Qué más? Cintia, entonces hay diferencia entre las NIF pymes y NIF plenas. ¿Es lo mismo? No, no, por supuesto que no. No es lo mismo. Dentro de las diferencias más marcadas, por decirlo así, ¿qué tenemos? La simplificación. ¿Sí? La simplificación. ¿Por qué? Porque las NIF pymes hacen todo lo hacen más sencillo. Hacen la norma más simple, más sencilla, más escueta. Utilizan términos no tan técnicos para un fácil entender. Lo hacen todo más didáctico, más práctico, por decirlo de alguna manera, sin tantas complicaciones. ¿Ya? Entonces, las NIFPYMES ayudan a eso, a la simplificación. ¿Qué más? Las NIFPYMES te piden menos revelaciones.
A veces algunas normas NIF plenas te piden 5, 6, 7, 8, 9 revelaciones, ¿no? Sobre ciertos rubros específicos. En las NIF pymes no tienes ese, esa complejidad de hacer muchas revelaciones, ¿sí? ¿Qué más? Alternativas más sencillas en selección de políticas contables. Al ser las normas más sencillas, más escuetas, menos complejas, al ser más prácticas, también van a hacer de alguna u otra manera que mis políticas sean así. ¿Por qué? Las políticas contables, ¿de dónde salen? ¿Del aire, de lo que soñé ayer, de lo que yo quiero registrar? No, no. Las políticas contables nacen o deberían nacer de las NIF. ¿Qué está mi NIF? A veces las NIF nos dan, ¿dónde está? A veces las NIF nos da camino 1, camino 2, camino 3. Por ejemplo, propiedad, planta y equipo. Yo puedo registrar al costo, al valor razonable, ¿no? ¿Ya? Yo puedo tomar cualquiera de los dos caminos, según las NIF. Perfecto. Pero esta entidad lo registra todo el costo. La política contable de esta entidad es registrar todo el costo. Esa es su política contable. La NIF es la amplitud, pero tú, de acuerdo a tu realidad, a tu entidad, vas a generar de esas NIF la política contable. ¿Sí? Y obviamente, si mi base son las NIF pymes, que son menos complejas, que son más simples que las plenas, las alternativas para preparar mis políticas contables, por ende, también van a ser más sencillas. ¿Eh? ¿Sí? ¿El colegio? Ok, ya. ¿Sí? Entonces, nos va a ayudar en ello. ¿Cuáles son algunas diferencias generalizadas entre NIF plenas y NIF pymes? Vamos a ver una por una. Primer tema, entidad emisora. En este caso no hay diferencia porque ambas son emitidas por el IAS. ¿Qué más? Periodicidad en las modificaciones. En el caso de las NIF plenas, no tienen una periodicidad específica, ¿sí? No es que yo voy a emitir una NIF 9 cada año o voy a actualizar la NIF 16 cada 3 años. No existe eso. Ni siquiera se ha hablado, ¿ya? De tener una periodicidad para las NIF completas o plenas, ¿ya? Situación distinta sucede en el caso de las NIF pymes, en donde el ISB sí se ha planteado esta, esta posibilidad, ¿sí? O este deseo de poder actualizar esta norma de NIF pymes cada 3 años. Cintia, pero la versión del 2022, estamos 24 y no sale. Bueno, es lo que se espera, es lo que se está trabajando, ¿sí? Porque si nosotros consideramos la versión anterior a la 15, que ahorita está vigente, es la versión 2009. Entre el 2009 y el 2015, ¿cuánto ha pasado? ¿6 años? Sí, ¿no? Ya. Entre 2015 a la versión 2022, ¿cuánto ha pasado? 7 años. Por ahí, ¿no? Esperemos que esta versión en el 2022 salga en el 24 y luego sí se mantenga la actualización cada 3 años según lo que ellos esperan. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Cuál es la estructura normativa? En el caso de las NIF plenas, las NIF como tal están compuestas por las NIC, las NIF, las SIC y las SINIF. Cintia, ¿qué? ¿Cómo? Yo solo conocía las NIF. Aquí está, las NIF, ¿sí?
las NIC, que se espera que en algún momento se vuelvan NIF. Las SIC y las CINIF, que son temas específicos o normas que tratan temas específicos, que puedes encontrar también en la NIC o en la NIF. Por ejemplo, la NIF me habla de ingresos de actividades ordinarias. Ya, perfecto. Pero hay una CINIF o una SIC, perdón, específica para ingresos de actividades ordinarias propios de la actividad minera, porque hay ciertas peculiaridades en el sector minero que no se ve bien considerarlas en una norma genérica de ingresos. Y por eso tiene su norma específica. ¿Sí? Perfecto. Eso para el caso de las NIF completas, donde vemos normas específicas. Y para el caso de las NIF pymes, ¿cómo las diferenciamos? En el caso de las NIF pymes, hablamos de secciones. Por ejemplo, sección 1, sección 3, sección 17, sección 16, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el caso de NIF pymes, hablamos de secciones como tal. ¿Ven? Son para la gran empresa. En el caso de las NIF completas, tienen un lenguaje técnico basado en las necesidades de las entidades obligadas a rendir cuentas, es decir, las entidades públicas, al elaborar estados financieros de propósito general. Así es. En el caso de las grandes empresas, los estados financieros, los informes, en muchos casos, o en algunos casos, suelen ser publicados en la SMB, SBS, etcétera, ¿no? Por lo que los estados financieros se vuelven públicos, porque cualquiera de nosotros puede ingresar a esas páginas y descargar, ¿ya? Por ello se usa un lenguaje un poquito más técnico, ¿sí? Por ahí un poco más técnico. Mientras que las NIF pymes, obviamente, no tienen la obligación de ser presentadas al público, a terceros, o de ser colgados en estas páginas en donde van a ser compartidos para terceros, ¿ya? Y tienen un lenguaje un poco más sencillo, de fácil aplicación. De por sí los estados financieros no tendrían que utilizar un lenguaje tan técnico. ¿Por qué? Porque recordemos que los estados financieros tienen que ser o pueden ser leídos por terceros, independientes o adicionales a nosotros, que pueden ser contadores como puede que no, ¿sí? Y si son contadores, fácilmente van a entender los estados financieros, pero si no son contadores, los podemos dificultar mucho y no es la idea. La idea es que nuestros estados financieros puedan ser entendidos por cualquiera. ¿Bien? ¿Qué otras diferencias? Material de formación. En el caso de las NIF plenas, ¿qué te dan? La NIF como tal, la parte B, que son ciertos ejemplos de la norma, y la parte C, que son las conclusiones. Nada más, nada más. Sin embargo, en el caso de las NIF pymes, te dan un material de entrenamiento. Es decir, tienes tu norma. Pensé que les había puesto acá el link. A ver, denme un ratito para que lo vean, ¿ya? Déjenme ver. Ay, no. Bueno. En el caso de las NIF pymes, el IASB que te da un material de entrenamiento que te ayuda muchísimo a entender las NIF pymes, que te da una buena base para que la aprendas así de rápido. Y ese material de entrenamiento tiene casi la misma cantidad de hojas que las NIF pymes. Es decir, no es tan voluminoso y te permite entenderlas muy rápido. Te ayuda mucho. Para los que recién están empezando en este tema de las NIF, de la NIF pymes, este material de entrenamiento les va a ayudar muchísimo, ¿ya? Distinto es en el caso de las NIF plenas, pues, donde no tienes ese material, sino que vas de frente a la norma, ¿sí? ¿Qué más?
En el caso de los usuarios a los que se dirige la información, en el caso de NIF plenas, la NIF 1 que nos dice que los estados financieros son de propósito general, que puede ser leído por los acreedores, proveedores, público en general, SUNAT, accionistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puede ser puesto a disposición de cualquiera. Sin embargo, en el caso de la NIF Pymes, se prepara de alguna manera para ser leídos por usuarios externos, sí, también, pero principalmente por propietarios no implicados en la gestión del negocio, acreedores actuales o potenciales y agencias de calificación crediticia. O sea, puede ser leído por tercero, ya, perfecto. Sí, ya, bueno, también lo van a leer. Pero yo preparo principalmente para estos tres, porque suelen ser los que más ven estos estados financieros. ¿Qué más? Uso pretendido. Entidades con ánimo de lucro. Es decir, en el caso de las NIF completas, eh, principalmente está dirigido pues a entidades con ánimo de lucro que van a poner o pueden poner sus estados financieros a disposición o a disposición del público en general, ¿sí? Mientras que en el caso de las NIF pymes está dirigido principalmente a las pequeñas y medianas empresas, a las pequeñas y medianas empresas y que obviamente no tienen la obligación de hacer públicos sus estados financieros. ¿Ven? ¿Qué más? Normativa. En el caso de las NIF completas, se tiene un marco conceptual para la información financiera. En las NIF pymes no tenemos un marco conceptual como tal. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de las NIF completas, ¿qué nos dice? Si la norma por ahí tiene un vacío o por ahí no está ampliamente desarrollado en ciertos puntos, te puedes apoyar en el marco conceptual. Entonces, el marco conceptual tiende a ser la suerte de apoyar un poquito a cada una de las normas, ¿no? Perfecto, eso son mis completas o plenas. Pero la realidad en mis pymes es otra. Es que en mis pymes no hay un marco conceptual como tal, como tal, ¿sí? No hay un marco conceptual como tal que, sí, que no encontré esto en esta norma, esto otro en esta norma, esto otro en esta norma, no encontré, no encontré. Me voy al marco conceptual. Uy, pero estoy en pyme, no tengo marco conceptual. ¿Qué hago? No hago nada. No. ¿Qué te dice la norma? Te puedes apoyar en la sección 2, conceptos y principios fundamentales, que obviamente no tiene la amplitud del marco conceptual, pero por ahí te puede ayudar un poquito. ¿Ya? Cintia, y si no me sirve en la sección 2, ¿qué hago? En caso de que no te apoye lo suficiente la sección 2, ¿qué te dice? Puedes utilizar marcos alternativos. Y en este caso, el marco alternativo que tiene más relación con las NIF pymes, obviamente van a ser las NIF completas o plenas. ¿Ya? ¿Qué más? Características de información financiera. En el caso de la NIF plena, nos da dos clases de características cualitativas que son relevancia y representación fiel, y dos características de mejora, perdón, y características de mejora, que son cuatro: comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. En total tenemos 6 características, ¿sí? Mientras que en las NIF pymes nos dan 11 características, ¿sí? Más, ¿no? Y solo las considera como cualitativas, que son comprensibilidad, relevancia, materialidad, fiabilidad, esencia, etcétera, etcétera.
¿Bien? Le agrega otras características adicionales para que justamente la información bajo pymes sea un poco más sencilla, didáctica, buscar el equilibrio entre razonabilidad de presentación, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice con respecto a la hipótesis de negocio en marcha? Para este caso, ambas tienen la misma hipótesis. Es decir, que si la entidad no se encuentra en marcha, es decir, no va a continuar operaciones, ya sea por propia voluntad, porque no quiero seguir aquí realizando negocio, o porque no tengo otra alternativa más realista que dejar de hacer negocio porque tengo 5 años en pérdida, por cualquiera de los dos motivos por los cuales la entidad deje de funcionar, ¿qué hacemos? No podemos utilizar este marco normativo. Ni las NIF plenas ni las NIF pymes. Ninguno de los dos. ¿Sí? Porque una de las características necesarias en ambos es que la entidad se encuentre en marcha. ¿Bien? ¿Qué más? Entidad que informa. Se incluye el concepto de la entidad que informa. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso de las NIF completas o NIF plenas, las entidades suelen informar, en el caso, por ejemplo, soy una entidad que tengo acciones, ¿sí? Por lo tanto, estoy bajo NIF plenas. Por lo tanto, tengo la obligación de informar a mis accionistas, ¿sí? Tengo esa obligación de informar a terceros, obligación. Por eso, en muchos casos en las NIF plenas se incluye el concepto de entidad que informa. Distinto el caso en las NIF pymes, pues donde no tienes obligación, ¿sí? Porque si tuvieras obligación, no calificaría como NIF pymes y sería bajo NIF plenas, ¿ok? Y antes de irnos a las diferencias de algunas normas específicas, vamos a responder aquí, que creo que las dos las dos tienen la misma consulta, los dos tienen la misma consulta. En el caso de empresas sin fines de lucro, cualquier tipo de empresa sin fines de lucro, ya sea universidad, ONGs, etcétera, etcétera, su marco normativo no es las NIF, ¿ya? Que pueden utilizar las NIF como referencia, válido, porque es el marco más utilizado en Perú, porque es el marco que yo más manejo, por el motivo que sea. ¿Que lo puedes utilizar de referencia? Sí, pero no es que sea tu marco como tal. En Perú no hay un marco normativo específico para las entidades sin fines de lucro. No hay, no existe actualmente. Quizás mañana más tarde, ahorita que estamos conversando y que sabemos que no hay, alguien se pone a trabajarlo, perfecto, excelente, pero ahorita no hay. ¿Qué es lo que se hace? Porque igual tengo que hacer contabilidad, ¿no? Tengo que tener una guía para registrar mis ingresos y salidas, ¿sí? Ok, perfecto. Como quiero tener una guía, ¿qué es lo que hago? Utilizo el marco, bueno, depende, ¿ya? Depende. En mi caso, he visto muchos ONGs, entidades como las ONGs que optan por utilizar las NIF y ponen, ¿no? En su dictamen se ha utilizado como referencia, no pone que su marco son las NIF, no, como referencia el marco normativo de las NIF, ¿ya? Como hay otras ONGs que tienen pues gran parte o aporte de empresas del extranjero, y esas empresas del extranjero, sobre todo cuando son europeas, tienen ellos sí una directiva para ONGs. Entonces, esas empresas peruanas, ONGs peruanas, que tienen gran aporte o gran donación de extranjera, estas extranjeras prácticamente les obligan a que su marco normativo sea esta norma de acá, esta directiva de acá para ONGs. Y bueno, ellos realizan su contabilidad bajo esa normativa, ¿sí? Porque no hay nada que te obligue a que utilices un marco específico en Perú, ¿ya? Pero ahí la mayoría usa como referencia las NIF.
que no es obligatorio. ¿Ya? Listo, entonces vamos a ver las principales diferencias, pero ya en ciertas normas. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, en intangibles. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuáles son las diferencias en intangibles? ¿Qué tenemos? NIF plenas y NIF primes, ¿sí? En el caso de las NIF plenas, la norma contempla que un activo intangible puede ser de vida finita o indefinida. ¿Recordemos? ¿Qué es vida finita e indefinida? ¿Sí? ¿Recordamos? Vida finita, que me va a durar el intangible, no sé, pues 4 años, 5 años. Me compré un super software actualizado por ahí, pero yo sé pues que se va a renovar en 4 años. Ok, entonces tiene una vida finita de 4 años, que es el tiempo que me va a durar, porque pasado ese tiempo va a tener una actualización y voy a tener que adquirir uno nuevo. Perfecto. Ese intangible me duró 4 añitos. Excelente. Pero no es el único tipo intangible, ¿no? ¿Cuáles también tenemos? Los de vida indefinida. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? La marca Coca-Cola es un intangible, por supuesto. Un intangible que carísimo encima de repente, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Tiene vida finita? ¿Ustedes me pueden decir cuánto va a durar la marca Coca-Cola? ¿Mm? Difícil, ¿no? Ya tiene 80 años. ¿Puede durar 80 años más? Probablemente, ¿no? Y nosotros no lo vamos a enterar. O al menos yo, de repente ustedes son más jóvenes, ¿sí? Al menos yo no me voy a enterar si va a durar 80 años más. Puede durar 60, o de repente puede durar 200 años más, ¿sí? Entonces, como no puedo calcular cuánto puede durar, ni puedo calcular cuánto es su valor actualmente, ¿sí? Como no sé cuánto va a durar, vamos a decir que va a tener las patentes de inversión. Así es, Yandel, perdón. ¿Sí? Esos son intangibles. Como no podemos saber, va a ser de vida útil indefinida. ¿Sí? Pero eso es en el caso de las NIF plenas, pues. En el caso de las NIF pymes, ¿qué nos dice? Que no existe el concepto de vida indefinida. ¿Bien? ¿Qué más? En el caso de las NIF plenas tenemos que se requiere que todos los costos de investigación se carguen a gasto cuando se incurren, pero los costos de desarrollo después del proyecto deben ser capitalizados. Perfecto. Eso es en NIF plenas, ¿sí? Ya. Pero en NIF pymes, ¿qué nos dice? Los costos de investigación y de desarrollo se deben reconocer como gasto, a menos que formen parte de otro activo que cumpla los criterios para su reconocimiento. Es decir, en NIF plenas, investigación, gasto, desarrollo, activo. Y en NIF pymes, todo a gasto, salvo que forme parte de otro activo. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más? Eso es con respecto a la norma de intangibles, o al tema, perdón, de intangibles. Pero ¿qué otras diferencias tenemos? ¿En qué otros temas? Por ejemplo, en costos por préstamo. ¿Qué tenemos ahí? En el caso de NIF completas, ¿qué tenemos? Que los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto se deben capitalizar como parte del costo del activo. Es decir, lo que se paga por intereses puede formar parte del activo. En algunos casos, cumpliendo ciertos requisitos, bajo NIC 23. Distinto es para el caso de la sección 25, costos por préstamo, en donde todos los pagos, gastos por intereses van a ser justamente eso, gastos. En ningún caso se pueden capitalizar. Adrián, ¿deseas participar? Adelante.
Ok, entonces seguimos. ¿Qué más? ¿Qué otro tema tenemos? Arrendamientos. Ok. ¿Qué otro tema tenemos? Arrendamientos, ¿no? Para el caso de la NIF plena, ¿qué tenemos? La NIF 16, ¿no? Donde ¿qué tenemos que hacer? Activar y tenemos un activo por derecho de uso, un pasivo por derecho de uso, ¿sí? Tenemos la depreciación de ese activo eh, y ese pasivo por derecho de uso. ¿Sí? Los cuales esa depreciación se va a cargar a resultados. Perfecto. Que para algunos quizás fue un poquito más complejo de entender, ¿no? Pero ahí está. ¿Ya? Pero eso es bajo NIF plenas, ¿ya? Bajo NIF pymes existe activo y pasivo por derecho de uso. Por supuesto que no. Todo se sigue registrando como antes se registraba bajo NIF 17. Tal cual. ¿Sí? Yendel, adelante, por favor. ¿Tienes consultas sobre arrendamientos? Adelante, por favor. Sí, sí, hola, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Con respecto al tema de las licencias, tengo una licencia por explotación de un producto, ¿sí? Pero usualmente esta licencia es concebida por las mismas instituciones dentro de un territorio. Valga la especificación técnica, ejemplo, que me den derecho de explotación durante 10 años, ¿sí? Usualmente se practica no solamente en el Perú, sino también en los países de la región que más o menos tienen un promedio de vigencia dependiendo del tipo de producto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Con respecto a algún tema en específico o quieres que toque alguna lista en específico. Sí, con respecto a un producto que se patenta directamente, aquí es el Indecopy, es un producto del agro, ¿sí? Va directamente forma parte de insumos para la industria agrícola, agropecuaria y demás insumos, ¿sí? Que se utilizan. Pero por el tema de invención propia que hace la entidad, las registran, ¿sí? Para el hecho de uso exclusivo y explotación durante un tiempo determinado. Y usualmente lo normal es que le dan una vigencia de 10 años. Es lo normal, lo que tengo entendido. Sí, Yendel, así es. Cuando te dan un activo como concesión, ¿sí? Es decir, yo voy a explotar este activo por 10 años, 20 años, puede ser, por ejemplo, en el caso de sector agrícola, usualmente, ¿qué puede ser? A veces te dan un río, a veces te dan un terreno específico, en el caso del sector agrícola, ¿qué te dan? Por ejemplo, el lugar donde vas a justamente sacar los minerales. ¿Qué más te dan? El terreno donde vas a botar el relave, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué haces con eso? Eso va a ser un activo intangible. Lo vas a poner como activo en tu entidad, en los estados financieros de la entidad y vas a depreciarlo conforme tu periodo de concesión. Por ejemplo, mi concesión en tu caso me dices que 10 años. Ya. Vas a activarlo y vas a depreciarlo en 10 años de manera proporcional si tu uso es proporcional. ¿Sí? Es decir, si le vas a dar el mismo uso siempre, ¿ya? ¿Por qué te hago esta condición? Por ejemplo, en el caso eh, eh, de minería, ¿qué puede pasar? Que ya sí es un relave, perfecto, pero este relave ¿qué son? Son unos espacios que nos dan, ¿ya? Unos huecos, por decirlo de alguna manera, que se hace, o unos espacios donde las entidades hacen unos huecos grandes y ahí botan los residuos, ¿ya? Los residuos producto de haber trabajado los minerales. Estos relaves te los dan por un X más, mínimo 20 años, ¿ya? Te los dan por 20 años, pero este relave ¿qué característica tiene? En muchos casos que no lo puedes depreciar en línea recta. Es decir, la depreciación cada año no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque estos relaves, en el primer año yo puedo botar ahí 20 toneladas o guardar ahí 20 toneladas. En el segundo año, por temas de contaminación, ya no puedo botar 20 porque ya se va acercando a la superficie. Estos relaves son bajo la tierra. Entonces se va acercando a la superficie, ya no puedo botar 20, no puedo botar 10. Y así va disminuyendo la cantidad que puedo ir guardando. Entonces mi depreciación no va a ser en línea recta lo mismo cada año, va a ser lo que le llaman por unidades producidas. Es decir, o depreciación decreciente que le llaman también. Es decir, va a ser de acuerdo a
Si yo lo puedo utilizar por 100, luego por 50, luego por 20, luego por 10, mi depreciación va a ir en esa escala, ¿sí? Pero en cualquiera de los casos lo vas a activar como un activo intangible y luego lo vas a depreciar por el tiempo que dure justamente la concesión. ¿Bien, Yendel? Excelente. Más sin embargo, me gustaría especificar cuando yo visualizo eso financieramente, lo visualizo en el estado financiero, ¿qué me representa eso? ¿Qué, o sea, la ponderación, el tema de cuantitativo, yo voy allí a visualizar el aprovechamiento en el tiempo. Eso es lo que va a representar esa cuantía cuando yo la visualice. Hay una cantidad. Eso es lo que yo voy a aprovecharlo en el tiempo que me resta. Así es, lo que tú, es como si tuvieras cualquier activo, es como que, mira, me compré esta tacita, que es un activo, ¿ya? Esta taza, ok, perfecto, ahorita está, imagínate que me costó 100 soles, imagínate que tu concesión te costó 100 soles, ¿ya? Ahorita está bonita, ¿ya? Imagínate, yo sé que no vale 100, no importa, imagínate que vale 100, ¿ya? Ok, ahorita está bonita, está perfecta, no tiene ningún rayón, sí, pues, pero en un año ya se depreció, ¿no? Ya no va a estar igual de bonita, probablemente esté media rayadita, probablemente tenga una rajadurita por acá, la concesión ya no va a tener el mismo tiempo, ya me faltan solo 9 años, de repente el terreno ya no va a ser el mismo, ya no tiene los mismos nutrientes, en el caso ¿cómo se llama esto? Del relave ya no tienen la misma capacidad, etcétera, etcétera. Entonces ya no me quedan 10 años de usarlo, ahora me quedan 9 años. Entonces mi importe registrado ahí es la cantidad de activo que yo tengo en este momento, lo que a mí me queda para aprovechar en el futuro, porque tengo el activo menos la depreciación, lo que me queda ahí es lo que yo voy a aprovechar en el futuro, visto de manera económica, es el activo que a mí me queda por aprovechar. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias. Bien. Bien, entonces seguimos con deterioro del valor del activo. ¿Qué es este deterioro? En el caso de NIC 36, vamos a bajarle la manito aquí a Yender. Listo, ya. Profesora, buenas noches. Una consulta. Sí, Eh, Adrián. sí, quería Bueno, preguntarle sobre lo que es el tema de arrendamientos. ¿Qué sucede si, por ejemplo, en el periodo 22 y 23 se ha aplicado la NIF 16 de arrendamientos? Correcto, pero en realidad la empresa era PANIF Pymes. ¿Qué es lo que se debería hacer para el periodo 24? ¿Seguir utilizando la NIF 16 o cambiar? ¿Qué es lo que se recomienda? Adrián, no puedes utilizar dos marcos normativos distintos para diferentes partidas, ¿ya? Eso sí, grábatelo como ley. No es que, imagínate mi mano, yo tengo 5 partidas. No es que esta lo hago bajo NIF Pymes, esta bajo NIF Plenas, esta bajo US GAAP, este bajo directivas europeas, este bajo marco normativo árabe. No puede ser así, ¿ya? Tú utilizas un solo marco normativo para ambos. Cintia, mira, pues ya, mira, este lo registré bajo un marco y estos 4 bajo otro marco, ¿ok? Para eso tienes una sección que se le llama, perdón, que te ayuda a qué? A corregir el error como si nunca hubiera pasado. Es decir, vas a hacer tu cálculo y vas a llevarlo, si todo lo demás está bajo NIF Pymes, vas a llevarlo a NIF Pymes a través de esta sección que es para corrección de errores. Vas a hacer como que esa situación nunca se dio. Corriges nada más, ¿sí? Y vas a tener que presentar tu estado financiero a tus 3 columnas y todo lo demás, ¿sí? Pero tan simple como eso, vas a hacerlo como si nunca lo hubieras hecho de esa manera. Vas a revertir todo, nada más. ¿Sí? No sé si me dejé entender. O sea, lo que yo le entiendo es que si bien es cierto el 22 y 23 se aplicó la NIF 16, en el periodo 24 yo podría hacer con hechos posteriores Correcto, o así con es. hechos posteriores, Ujú. Vas a aplicar esa... corregir, lo vas a aplicar como un error, como un error. Sí, Si me dices que lo has llevado bajo NIF, quiere decir que manejas las NIF. Imagínate la NIC 8, ¿sí? sí. Corrección de errores, tal cual. Lo vas a aplicar con la sección, obviamente, de la NIF Pymes y lo vas a aplicar como si el error nunca hubiera pasado. Ya. Y a partir del 24 aplicaría la NIF Pymes, ¿verdad? Ya todo el periodo 24 hacia adelante, porque en realidad no sé por qué
O sea, un colega anterior lo vino aplicando, ¿no? Cuando en realidad la empresa era pequeña. Ujú. Sí, o sea, si ya hiciste tu evaluación, la evaluación que hemos visto aquí al inicio, y estás bajo NIF Pymes, Sí, es tu marco normativo y no te compliques más, ¿sí? sí, Porque obviamente las NIF plenas tienen otros requerimientos adicionales que podrían ser un sí, poquito complejos si estamos empezando, ¿sí? sí, ok, muchas gracias. Bien. Bien, entonces vamos con NIC 36, deterioro del valor de los activos. ¿Qué nos dice? Los activos intangibles de vida indefinida, los activos que no estén disponibles para, perdón, que estén disponibles para su uso y la plusvalía debe someterse a pruebas de deterioro al menos una vez al año, con independencia de la existencia de algún indicio de deterioro. Es decir, en el caso de las NIF completas, para estos tres casos, o tres tipos, perdón, de activos, tenemos la obligación de una vez al año hacer el análisis, hacer el análisis, hacer el análisis, hacer el análisis. Tengo la obligación como tal. Cintia, no, no, ¿para qué? No. La norma te obliga. Una vez al año haz tu análisis. ¿Ya? Pero para el caso de las NIF pymes, no, pues. Para el caso de, para el caso de la NIF pymes, te dice, solo realízalo si tienes evidencia de deterioro. Solo realiza evaluación de deterioro a los activos si tienes evidencia de deterioro. No hay excepciones a las que tengas que hacer una vez al año, como en el caso de las plenas. Yo no tengo excepciones, ¿no? A todos o a cualquier tipo de activo, realízalo una vez al año. Perdón, eh, realízalo cuando hay evidencia de deterioro. ¿Bien? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Propuestas de mejora para las NIF Pymes versión 2005 en comparación con esta nueva NIF Pymes 2022 que ya está prácticamente tocando las puertas, ¿no? Que ya seguramente en estos días ya se aprueba a nivel internacional y en unos meses, esperemos cortos, ya venga aquí a Perú. ¿Bien? Ok. ¿Cuáles son estas nuevas mejoras que se plantean con esta versión? ¿Qué teníamos? La sección 2, ¿no? Conceptos y principios generales. Habíamos dicho que en las NIF pymes no tenemos un marco conceptual como tal, ¿sí? A diferencia de las NIF plenas, que ayuda muchísimo. Las NIF pymes no tenemos. ¿Qué tenemos? Conceptos y principios generales. Que sí, efectivamente, se basa en el marco conceptual, pero 1989. Estamos 2024, ¿no? Muy antiguo, ¿no? Muchos años atrás, ¿sí? Muchos años atrás, muchos, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que se propone? Que justamente esta sección 2 se relacione, eh, se actualice también, ¿no? De alguna manera con el marco conceptual del 2018, el emitido en el 18, que vendría a ser la versión del 19. Sí, debería ser la versión del 24. Sí, probablemente sí, ¿no? Pero al menos ya estamos avanzando, ¿no? Hemos pasado de 1989 a 2018. Estamos mejorando. Vamos poco a poco, ¿no? Los bebés primero gatean, luego corren, ¿sí? Ok, vamos de a pocos. ¿Qué más? ¿Qué más se plantea acá? Ah, ya, ¿qué más se plantea? Introducir nuevos conceptos sobre la medición, la presentación e información a revelar, así como guías sobre la baja en cuentas. Es decir, eh, cómo tienes que medir mejor tus activos o tus pasivos, cómo vas a presentarlos. ¿Por qué? Porque no tiene actualmente la norma o la sección 2 no tiene muchas apreciaciones o comentarios sobre presentación, a diferencia de las NIF plenas, ¿no? Donde nos dan un abasto fuerte sobre cómo tenemos que presentar los estados financieros.
Entonces, esta nueva versión 2022 va a mejorar eso. ¿Qué más va a mejorar? La actualización de algunas definiciones. ¿Qué más va o en qué otra forma va a mejorar? Aclarando los conceptos de prudencia, administración, incertidumbre en la medición y esencia sobre la forma. ¿Qué más? Va a añadir un principio fundamental de que los requerimientos de otras secciones de la norma tienen prioridad sobre la sección 2. Así es. Sin embargo, en el caso de que no se tenga referencia en otras secciones, esta va a ser la sección principal, ¿sí? Así como las NIF plenas, es el marco conceptual. ¿Qué más? Mantener el concepto de costo y esfuerzo desproporcionado, así es. Y eso lo mantienen tanto las NIF plenas como las NIF pymes, ¿no? Si algún procedimiento te va a generar más costo que beneficio, tienes que evaluar si realmente vale la pena implementarlo o no, ¿sí? Si realmente amerita que lo aplique o no. Me voy a demorar, imagínense, pues me voy a demorar 5 días para determinar si el importe era 500 o 503. Soles, le estoy hablando, ¿ah? Soles. Va a demorar 5 días para determinar si el importe es 500 soles o 503 soles. ¿Amerita o no amerita hacer ese costo y esfuerzo desproporcionado? ¿Lo harían ustedes? Creo que muchos de nosotros, aunque no lo hayamos dicho, lo hemos pensado, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? Mejor saco los 3 soles del bolsillo y los pongo ahí, ¿sí? Para evitar perder esos, creo que es 3 o 5 días, le dije, ¿no? ¿Sí? Ok, ese concepto de costo y esfuerzo desproporcionado lo va a seguir manteniendo la sección 2 y lo va a reforzar incluso más. En el link que les puse, ¿dónde está? Perdón, en el link que les mostré, ¿no? Pues no he compartido, ya. En este link van a encontrar justamente este borrador donde pone el párrafo en el que estaba antes y el párrafo con el que se va a mejorar. Y se van a dar cuenta que, al menos en esta parte de costo y esfuerzo proporcionado, se está poniendo de manera muy, muy reforzada. Bien, ¿qué más? ¿En qué otra sección se proponen cambios? Por ejemplo, en la sección 19, combinaciones de negocios y plusvalía. ¿Qué nos dice? Se basa en la NIF 3, combinaciones de negocios de 2004, pues, ¿no? Cintia, 2004. Estamos en 2024, 20 años. Por aquí, si alguno tiene 20, va a decir casi mi edad de antiguo. ¡Wow! ¿Sí? Ahora se propone armonizarlo con la NIF 3 actualizada, que es versión actualmente, ¿no? Que es versión 20. ¿Bien? ¿Y qué más? Actualizar la definición de empresa, incluyendo guías de aplicación y ejemplos ilustrativos. ¿Qué más propone? Nuevos requerimientos para las adquisiciones realizadas en etapas, ¿no? Recordemos esas adquisiciones por etapas que tiene la NIF 3, que no mantiene la NIF 19, sino que lo pone de manera muy genérica. Ok, ahora se propone que se mantenga esa estructura organizada y alineada de la NIF 3. ¿Qué más se propone? Reconocer los costos relacionados con la adquisición como un gasto en el resultado del periodo. Actualmente, con respecto a esto, no hay nada dicho en esta sección. Ahora se propone, ya complementar o ya ponerlo. ¿Qué más? Reconocer la contraprestación contingente a su valor razonable, al menos que de hacerlo suponga un costo o esfuerzo desproporcionado.
Antes no se permitía ponerlo a valor razonable, netamente el costo, ¿no? Ahora ya te permite esa opción, pero también te advierte. ¿Y qué te dice? Ojo, ponlo a valor razonable siempre que no te genere un costo o esfuerzo desproporcionado. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de estas combinaciones de negocio, plusvalías, cuando medimos a valor razonable o queremos medir a valor razonable, no suele hacerlo el contador como tal, ¿no? Quien suele hacerlo un experto en valorizaciones, salvo que por ahí el contador tenga conocimiento de los métodos específicos para llevar a valor razonable este tipo de operaciones. Pero de no ser así, vas a contratar a un experto. Entonces, imagínense pues, un experto en valorizaciones no suele ser tan económico. Empezando porque son pocos. Me refiero a los que tenemos la firma o el código autorizado por el ministerio o por el registro como tal. ¿Sí? Tienes que haber llevado una especialización que se abre una vez al año. Esa especialización no es nada económica. Tienes que tener más de 5 o 7 años de experiencia. Tienes que pasar un examen. ¿Sí? Entonces, no es nada sencillo. Yo me acuerdo que para dar mi examen tuve que esperar cerca de 8 meses, porque se da una vez al año. Entonces es la espera, más los pagos mensuales, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces un tasador, no solemos cobrar tan barato para hacer ciertas tasaciones. Además porque utilizas bastante normativa internacional de referencia que obviamente tienes que leer y que te implica tiempo, ¿ya? Entonces, para que te diga esto vale, no sé, pues 1.000 soles y el tasador te ha cobrado 7.000 soles, y eso, lo más barato posible, 7.000 soles, te amerita para que pagarle 7.000 soles al tasador para que te diga esto vale 1.000 soles. Mm, probablemente no, ¿no? ¿Sí? O bueno, cada uno evaluará, ¿ya? Entonces, ahora te permite medirlo a valor razonable, pero no dejes de evaluar el costo-beneficio, ¿sí? O costo desproporcionado. ¿Qué más? ¿De qué más nos habla? ¿O qué más cambios se proponen en esta versión NIF Pymes 2022? En el caso de la sección 11 y sección 12, relacionado a instrumentos financieros, ¿qué nos dice? Que esto se basaba en requerimientos para los instrumentos financieros, ¿sí? No en una norma específica como tal. No es que utilizaba la NIC 39, no. Simplemente utilizaba algunos conceptos, ¿sí? O requerimientos de instrumentos financieros, de manera genérica. Ahora se propone armonizarlo con la NIF 9 actualizada. ¿Qué más se propone? Eliminar la opción de aplicar requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 39. ¿Por qué? Porque actualmente si ustedes cogen la sección 11 o 12, instrumentos financieros, hay muchas partes en donde no te explica ciertas cosas y te hace referencia a la NIC 39. Tal cosita, ¿quieres terminar de entender? Anda la NIC 39. Anda la NIC 39. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que busca esta NIF Pymes versión 22? Que ya no haya eso de referenciación a otra norma, pues, sino que todo lo que tú necesitas ya esté puesto en esta norma, ¿ya? ¿Qué más? Mantener el modelo de pérdidas incurridas para cuentas comerciales por cobrar y los activos contractuales. Sabemos que bajo NIF 9 ahora hablamos de pérdidas incurridas y pérdidas esperadas, ¿ya? En el caso de pérdidas incurridas, son las que ya conocemos, ¿sí? Las pérdidas como tal. Eso lo vamos a seguir manteniendo para cuentas por cobrar comerciales y activos contractuales, ¿sí? Perfecto. Pero también se va a buscar introducir el modelo de pérdida crediticia esperada, quizás para otros activos donde es un poquito más sencillo, ¿sí? Todavía no a cuentas por cobrar, todavía no, porque
puede resultar un poco complejo y las NIF pymes no buscan ser complejas, ¿ya? Entonces vamos a introducir con esta versión 2022 el modelo de pérdidas crediticias esperadas, pero todavía no para cuentas por cobrar. Para otros activos probablemente sí, ya se pueden utilizar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más se busca introducir? Un principio de clasificación y medición de los instrumentos financieros basados en las características de sus flujos de efectivo contractuales. ¿Qué más? También se busca hacer cambio en la sección 14 y sección 15, que nos habla de inversiones y negocios conjuntos. Estas secciones se basaban en los requisitos de las NIF 2019. Ahora se propone armonizarlo con la NIF 10 y NIF 11 más actualizadas. ¿Qué se busca? Actualizar la definición de control para alinearla con la NIF 10. Añadir nuevos requerimientos para las disposiciones parciales que den lugar a pérdida de control. ¿Qué más? Añadir requerimientos para cuando una entidad participa pero no mantiene control conjunto. ¿Qué más? Mantener las clasificaciones de los acuerdos como operaciones controladas de forma conjunta, actividades controladas de forma conjunta y entidades controladas de forma conjunta. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué otro cambio se propone? Se propone la nueva sección y que nos hable sobre medición del valor razonable. En las NIF pymes antes no se hablaba de valor razonable, ¿sí? Muchas cosas se llevaban al costo. Y en ciertas partes de instrumentos financieros principalmente se refería a la NIF 3, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se propone? Esta nueva versión, o esta nueva sección, perdón, de valor razonable. Obviamente armonizado con la NIF 3. ¿Qué es lo que busca? Actualizar la definición de valor razonable, es decir, ya que haya una definición clara, precisa en la norma, que antes no había. Actualizar el marco conceptual para medir el valor razonable, incluyendo ejemplos relevantes para las pymes. Es decir, ya incluso en el marco conceptual se va a considerar el tema del valor razonable. Y obviamente incluir revelaciones con respecto a este valor razonable. ¿Bien? ¿Qué más? También en el caso de la sección de ingresos, ¿sí? Se basa antes que teníamos, o que tenemos, perdón, teníamos la sección de ingresos y que se busca alinear con la NIF 15, ¿sí? Es decir, introducir un marco conceptual que requiera que los ingresos se reconozcan cuando el cliente obtenga el control. Y cuando hablamos de reconocimiento de ingresos bajo control, ¿de qué hablamos? Del modelo de la NIF 15. ¿Qué más? El modelo de la NIF 15 tiene su modelo de 5 pasos, ¿no? 5 pasos, que es identificar el contrato, identificar los compromisos del contrato, determinar el precio de la transacción, asignar el precio y finalmente reconocer el ingreso. Esta sección va a buscar mantener esos 5 pasos, ¿ya? Pero de alguna manera hacerlos más simples, porque bajo NIF 15 cada uno de estos pasos se abre, ¿no? Se abre como arbolito, como venitas, y tiene muchos más subpasos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta sección que va a buscar que se mantenga este modelo de 5 pasos, pero que cada uno de estos sea un poquito más simple, más fácil de aplicar. ¿Qué más? También va a buscar que esta norma de ingresos tenga una exención, ¿no? ¿Para qué? Para que las pymes que actualmente han reconocido sus ingresos de la manera que lo hayan reconocido bajo esta sección, tengan una forma práctica de pasar a la actualización, al modelo de estos 5 pasos.
tengan una manera súper práctica de hacerlo, ¿sí? Como en algún momento lo propuso la NIF 15. ¿Bien? Y ya antes de cerrar, nos quedan 10 minutitos, igual les voy a dar 5 minutos para preguntas, por favor, preparen sus preguntas, yo feliz de poder compartir con ustedes, ¿bien? ¿Qué más? El IASB con respecto a ciertas normas que he decidido. Por ejemplo, ¿de qué norma, Cintia, me estás hablando? Ah, ya, por ejemplo, la NIF 14, la NIF 16, por ejemplo, la NIF que se está planeando para criptomonedas. Con respecto a estas normas, ¿qué ha decidido el IASB? Que todavía no sería bueno, no es necesario considerarlas en esta versión de NIF Pymes 2022, ¿sí? Que probablemente se va a evaluar si es que se van a considerar en la versión NIF Pymes más adelante. O de repente se van a mantener solo en las NIF plenas. ¿De cuáles estoy hablando? NIF 14, por ejemplo. Diferir la consideración de lineamientos de la norma de contabilidad NIF para las pymes con la NIF 14, cuentas de diferimientos de actividades reguladas. ¿Por qué no? Pues no, estas no son actividades reguladas como tal, o las NIF pymes no las considera como tal. Así que todavía dejémosla ahí. ¿Qué más? La NIF 16 de arrendamientos. Podría todavía ser un poquito trabajosa, generar un esfuerzo desproporcionado para las pymes en el caso del cálculo, ¿no? De activo por derecho de uso, de pasivo por derecho de uso. Entonces, todavía dejémoslo en stand-by. La NIF con respecto a criptomonedas también lo ha paralizado porque la criptomoneda no es frecuente en las NIF pymes, ¿no? No es que las NIF pymes compren o vendan con criptomonedas. Son entidades o empresas que recién pues están en ese proceso de crecimiento, de evolución, ¿no? Están trabajando con efectivo o con su cuenta en banco, pero difícilmente van a utilizar criptomonedas. Es algo muy complejo. Y de por sí, ¿no? Si una entidad quiere participar en criptomonedas, o al menos las dos entidades grandes aquí en Perú, que te dan toda esa facilidad para poder empezar a trabajar con ellos, te piden una inversión fuerte, grande, para poder empezar a trabajar con ellos. Si no me equivoco, es algo de $200.000, porque un cliente hace un tiempo ingresó en ese negocio. O, o su empresa, por decirlo de alguna manera, la partió en dos, ¿ya? Y esta parte de aquí iba a empezar con criptomonedas. Entonces, me acuerdo pues que hizo esa inversión para poder empezar a trabajar, ¿no? Más o menos la inversión en ese tiempo le costó, yo les estoy hablando 3 años atrás, fue antes de pandemia incluso, 4 años atrás por lo menos. En ese tiempo más o menos el poder participar en ello le costó algo de $200.000. Probablemente ahorita esté más, ¿no? Entonces, que una pyme haga una inversión tan grande para empezar a trabajar con ello, mm, probablemente no, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hablar de criptomonedas en mis pymes? Mejor todavía, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ay, ¿qué más tenemos? Startups son empresas de tecnología que invierten mucho cualquier cosa que ellos consideren el valor de la web. Así es, invierte muchísimo, la inversión es alta. Y bueno, aquí un pequeño cuadrito del IASB, ¿no? Donde nos plasma cuáles son los principales efectos en las normas, los principales efectos que se darían en cada una de las normas o secciones, ¿no? En cuáles van a ser los efectos menores, en cuáles van a ser mayores, en cuáles netamente es temas de redacción, ¿sí? Y en algunos otros casos simplemente no va a haber cambios. Bien, colegas, hemos terminado casi puntualito. Tenemos que terminar a las 9, así que tenemos algunos minutos para consultas, preguntas, por favor, adelante. Yo feliz pues de
poder compartir con ustedes. ¿Bien? ¿Dudas? Sí, sí, disculpe, colega. Estimados, ¿alguna consulta que quieran hacer aquí a nuestra ponente, por favor, para proceder a entregar el certificado? Gracias. Hola, sí, le puedo hacer una consulta. Adelante, Yendel. Ok, mi consulta es la siguiente, ¿no? La relación de la tecnología, llámese IA, inteligencia artificial, versus la aplicación de las normas. Si bien es cierto, la IA todavía está en proceso de reestructuración y va evolucionando, va creciendo, también para nosotros que nos vamos manejando esta herramienta y que de por sí es bastante amplio el conocimiento de las normas, ¿qué tanto podemos coincidir? No sé si usted ha logrado enlazar la herramienta del punto de vista analítico, ¿sí? Que uno pudiera hacer interrogantes o presentarles casos, tales como se hicieron a lo largo de toda la charla, muy gratificante, ¿no? Uno colocarle casos como este y que la IA que tanto nos podría proporcionar información valiosa, ¿sí? Ya sea a la aplicación de NIF, NIF para pymes, NIC, en cuanto a una interrogante muy casual que siempre nos pasa. ¿Cuál aplico? ¿NIF plena, NIF plena o NIF pyme? Eso, digamos, es una de las interrogantes para entrar dentro de este mundo. Más sin embargo, siempre está allí. Es una incógnita que siempre prevalece entre todas las entidades que van en proceso de crecimiento porque todos tienen el principio de negocio en marcha. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Y gracias. Bien, Yendel, con respecto a la IAR, en realidad, eh, como creo que como contadores, bueno, en mi caso, bueno, yo soy especialista en auditoría financiera de la Contraloría actualmente, pero he trabajado más de 15 años en sector privado, ¿ya? Tengo recién 3 años en Contraloría, así que, o en sector público, así que mi rama es más auditoría, ¿ya? Y en el caso de auditoría, ¿qué te puedo decir? Que la inteligencia artificial, al menos en lo que se está planificando ahorita, nos va a ayudar por por decirlo de alguna manera, proyectos o bosquejos que se ha hecho, ¿sí? Nos va a ayudar mucho en el tema de, por ejemplo, se comentan ciertos riesgos que se han identificado en la entidad y la IA o inteligencia artificial nos va, o ciertas situaciones que se han dado en la entidad y la IA nos ayuda determinando cuáles serían los posibles riesgos de esa entidad. ¿Sí? Entonces, tú le comentas, incluso hay un programita que hace ya 2 meses creo, que nos hicieron una exposición y le comentábamos, ¿no? Esta entidad ha tenido esto, y la IA te responde, los riesgos en esta entidad serían tal. Entonces, eso de alguna forma te ayuda como auditor para poder decir, ah, sí, pues no hay cosas que probablemente recién estás empezando en auditoría, que no lo has visto, que no tienes mapeado. Y bueno, la IA como ha captado tanta información, te ayuda a esa identificación de riesgos de una manera muchísimo más rápida, ¿sí? En contabilidad como tal no lo he visto, te soy sincera, no lo he visto en auditoría. También nos hicieron una prueba, por ejemplo, comentando de igual forma los riesgos y la IA en automático te determina cuáles serían los procesos de auditoría que deberías realizar por esas cuentas, de acuerdo a los riesgos que tú le has comentado, ¿sí? Entonces yo creería que si hago un paralelismo por ahí con la parte contable, cómo lo podría aplicar con la NIF, quizás comentándole un poquito de la entidad y la NIF de alguna manera, como tú dices, me va a decir cuál sería la norma que debería aplicar o cómo debería aplicarla, ¿no? O en el caso de NIF nuevas, por ejemplo, ¿no? Cuando se dio la actualización de algunas normas hace 3 o 4 años atrás, más o menos, que se dio la NIF 9, la NIF 15, la NIF 16,
¿sí? Por ahí muchos no sabían cómo aplicarla, cómo hacerlo. Si ya tenemos una inteligencia artificial, no sé, quizás mañana más tarde la misma norma me haga la implementación de esas nuevas normativas, ¿no? Por ejemplo, me pasó algo muy curioso. Hace, ¿qué será? 3, 4 años más o menos, no, 2 años por ahí. Después de pandemia fue. Que esta es una empresa muy grande que comercializa o hace servicios logísticos de aduanas, ¿ya? Y esta empresa, cuando yo fui a hacer auditoría, es una empresa transnacional que está en más de 14 países. Cuando yo fui a hacer auditoría hace, como te digo, 3, 4 años más o menos por ahí, esta empresa en área de contabilidad eran 50 personas. 47, 50, 47 creo que eran, por ahí. Entonces eran bastantes personas, bastantes, ¿sí? Y después cuando he ido hace algunos años, porque tenían un tema y me querían hacer una consulta, los visité y yo había estado ahí, porque como auditores nos pasamos 2, 3 meses en una entidad. Yo había estado ahí hace unos años, pues, ¿no? Entonces yo esperaba encontrar pues toda la cantidad de gente que yo sabía que bien, porque contabilidad era solo un piso completo, con un montón de personas. Entonces yo fui y y me decía, ¿dónde están las personas? No había nadie prácticamente. Entonces, conversando con el contador, me dice, Cintia, yo le digo, "Uy, ¿qué pasó con tal? Ya no están, ya no están. Me dice, Cintia, es que mira, justo la entidad hace un año más o menos ha adquirido este software, que bueno, este software que ha hecho que ya no se requieran tantos contadores porque hace muchas cosas en automático, ¿no? Entonces me enseñó las funcionalidades, es un software que se había traído, si no me acuerdo, de Alemania porque es una persona que viaja mucho. Obviamente ya le habían hecho pues todas las traducciones, toda la implementación aquí, y ese software que hizo que pues el departamento se reduzca pues fácil, habrían unas 12 o 13 personas, no más. Y la empresa seguía igual de grande, es más, en pandemia la empresa pues explotó por toda la cantidad de movimiento que tuvo, ¿no? Entonces, quizás de esa manera, ¿no? Reduciendo algunos trabajos, reduciendo de alguna forma el trabajo a los contadores, siempre tratando de verlo por el lado positivo, ¿no? ¿Cómo nos puede apoyar? Como dicen, donde otros ven adversidad, ustedes vean los beneficios, ustedes vean que aprovechar al máximo. Bien, colegas, entonces cerramos. Si no hay más dudas, consultas. Un fuerte abrazo con cada uno de ustedes. Ha sido un gusto poder estar por aquí. Cuídense mucho, vamos a descansar. Que mañana tengan un excelente día. Con ustedes, Sí. Cintia Palacios. Gracias.